Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Ligadly, y hoy explicaré nuestro curso ágil para abogados en fundamentos jurídicos senior, es decir, avanzados, frente a la inteligencia artificial, la IA mercantil comercial, de naturaleza jurídica comercial. Y es un curso mundial que se da en línea los sábados 18 y 25 de octubre del año 2025 y tiene un horario que se adapta a España y Latinoamérica. Y en cuanto al temario, se presentan los fundamentos jurídicos de alto nivel frente a la IA mercantil comercial en los siguientes temas. En cuanto a la producción, la forma de producir válidamente, es decir, con diligencia la IA mercantil. En cuanto a la promoción, la forma de publicitar, de promover válidamente, con eficacia jurídica, la IA mercantil comercial y por ende la forma de hacer ofertas válidas y de contratar válidamente la IA mercantil cuando se adquiere válidamente por parte de un consumidor, y la relación entre la empresa y el consumidor es válida tanto para los consumidores como individuos, como personas naturales, físicas, como para los consumidores como organizaciones, como personas jurídicas, morales, de los sectores público y privado. Entonces aquí se trata de la oferta, de cómo hacer la oferta y cómo se da la aceptación válida y cómo se cumple con lo que se acepte y propiamente con el contrato que se forme. Y por su parte, en cuanto a la distribución válida de la IA mercantil comercial, los fundamentos jurídicos senior avanzados de la distribución válida, sobre cómo existe la dinámica válida de la distribución y dentro de ello, qué formas de distribución existen y cómo se califican jurídicamente, cómo se clasifican jurídicamente para saber de qué tipo de distribución se trata en cada caso a cargo del respectivo abogado que asuma ello. Y por eso se trata de la producción, promoción y distribución jurídica, es decir, válida, acorde a lo jurídico, no a lo antijurídico, del producto de IA comercial mercantil, y por su parte los fundamentos jurídicos contundentes en cuanto al tratamiento válido de datos personales y no personales, es decir, sobre cómo existe la libertad y por ende su límite frente al hecho de tratar datos tanto personales como no personales mediante una IA mercantil para precisamente obtener una solución en lo relacionado con ellos según el caso. Y por ende, es importante tener en cuenta que estos fundamentos se dan a nivel preventivo para casos preventivos, es decir, enfocados en el cumplimiento del derecho para que exista la aplicación de los derechos y deberes en cada caso y por ende lo vinculado con la IA mercantil sea válido, o en cuanto a lo correctivo para detectar cuando existe diligencia o culpa, justicia o injusticia, lo ajustado o no ajustado, inajustado a los derechos y deberes según cómo apliquen en cada caso, y por ende también permite aumentar el rendimiento jurídico de los abogados, no solo en cuanto a la detección y solución de problemas jurídicos para lograr la autorregulación válida, es decir, alguna forma de cumplimiento del derecho, es decir, validez jurídica en el caso y que por ende la IA sea mercantil válida, sea una IA mercantil comercial válida, sino que a la vez esto sirve para que con alto rendimiento se detecte, es decir, se aclare, se pueda aclarar y propiamente logre aclarar, se aclare si ha existido cumplimiento o incumplimiento, aplicación o inaplicación de los derechos y deberes en un caso anterior relacionado con IA mercantil comercial donde haya existido un conflicto, y según exista diligencia o culpa, se aclara la forma del efecto de ello, es decir, la forma de la responsabilidad jurídica sobre ello, y a la vez el equipo de abogados o el abogado individual que maneje ello, con alto rendimiento, es capaz de aplicar los mecanismos jurídicos para que cuando voluntariamente no se asuma lo que corresponda por parte de quien sea culpable, se logre coercitivamente ello y por ende se forme la justicia con alta eficacia, con efectividad jurídica de manera óptima a nivel correctivo. Entonces, todos estos temas se dan desde lo correctivo, desde el plano preventivo y correctivo, desde lo correctivo y preventivo, a nivel de cumplimiento del derecho y a nivel de solución de conflictos por el presunto incumplimiento del derecho para aclarar si ha existido culpa o no, cuando los casos se inician precisamente a nivel correctivo por una presunta culpa, es decir, por la posible y responsabilidad jurídica de una persona como individuo o como organización, y se aclare ello y se asuma la consecuencia de ello, es decir, se aclare ello que ha ocurrido, la forma de lo que ha ocurrido y por ende la forma de la consecuencia, el efecto jurídico de ello, y por ende se aclare cómo se debe asumir ello tanto voluntariamente como coercitivamente, y por ende se logre la solución del conflicto y por ende justicia correctivamente. Y por su parte los fundamentos jurídicos diligentes, reitero, a nivel preventivo, que a la vez tiene consecuencias en lo correctivo, cuando se
desconozca ello frente a la gestión diligente de la propiedad intelectual, para aclarar cómo existe la propiedad intelectual frente a la IA mercantil y, por ende, cómo se maneja ello válidamente, porque no se trata de que siempre exista propiedad intelectual o de que nunca exista propiedad intelectual en relación con la IA mercantil, comercial, todo depende del caso, pero hay que tener los fundamentos claros para saber cómo es que existe lo conocido como propiedad intelectual y cómo se maneja válidamente ello, a nivel preventivo o correctivo, según el caso, según sean casos correctivos o preventivos, preventivos o correctivos. Y por su parte, los fundamentos jurídicos avanzados frente al consentimiento en las relaciones entre la empresa y consumidores o entre la empresa con otras empresas que no tengan el perfil jurídico, el carácter, la naturaleza jurídica de consumidoras, y por ende se aclara cómo es que existe el consentimiento frente a la IA mercantil y en general cómo existe la formación válida y el desarrollo y ejecución y como tal realización válida de los vínculos jurídicos, de las relaciones jurídicas entre la empresa oferente de IA mercantil, bien sea porque la haya producido o porque aunque no la produzca la ofrezca de alguna forma, y otras personas como consumidoras o como empresas mercantiles comerciales no consumidoras. Y a la vez se aclaran los fundamentos jurídicos con seguridad jurídica, con alta seguridad jurídica, de manera contundente frente a la competencia empresarial efectiva, sobre cómo es que existe la competencia empresarial, mercantil, comercial válida en el respectivo mercado vinculado con la IA mercantil en general y según la IA mercantil comercial que específicamente existe en el caso. Y por ende a la vez esto sirve como ya ha quedado claro, como ha quedado claro, para detectar si ha existido una competencia antijurídica en un mercado vinculado con IA mercantil a nivel correctivo, en el plano correctivo. Cuando los abogados lleguen a manejar, manejen de alguna forma casos jurídicos correctivos, bien sea de litigios o de cualquier forma alternativa al litigio. Dentro del litigio incluyendo a la justicia ordinaria de la función pública del sector público a nivel nacional, extranjero e internacional y a la vez al arbitraje como forma jurisdiccional judicial cuando es un arbitraje válido, es decir, basado en el derecho, en el deber ser jurídico, es decir, en la forma de los derechos y deberes, no cuando se trata de una forma antijurídica que por ende es injusta porque no se ajusta al deber ser jurídico, a los derechos y deberes. Entonces queda claro cómo es que existe la competencia empresarial y cuáles son las diversas dinámicas jurídicas que existen en relación con ello, para así tener el fundamento robusto y de manera simple poderlo aplicar a la medida de cada caso preventivo y correctivo vinculado con este fenómeno. Y por su parte, los fundamentos jurídicos del control público, preventivo y correctivo, es decir, ex ante y ex post, a priori y a posteriori, frente a la existencia de la IA comercial, mercantil, es decir, en relación con la empresa mercantil comercial frente a la IA mercantil comercial, vinculada con esta, con la empresa. Entonces, frente a lo correctivo, cuando existe validez jurídica para que a nivel preventivo enfocados primero en lo preventivo, para que a nivel preventivo se deban cumplir unas formas, se deba cumplir con una forma para obtener la autorización para poder poner en el mercado una IA mercantil. Cuando esto es válido y cuando esto es algo abusivo, cuando es algo arbitrario y por ende que desconoce la libertad y precisamente cómo se controla ello jurídicamente, cómo son los mecanismos y propiamente el criterio jurídico, el fundamento jurídico para controlar ello. Y a nivel correctivo, cómo es que existe el control público por parte del sector público a nivel nacional, extranjero e internacional frente a una presunta culpa y por ende frente a un presunto efecto antijurídico en relación con una IA mercantil, para manejar precisamente ello a nivel válido, bien sea a nivel de litigio o a nivel de cualquier forma alternativa al litigio que sea válido. Y por eso es que los abogados obtienen alto rendimiento jurídico con nuestro curso, porque es que de manera contundente y por ende universal aclaran cómo se maneja todo esto, es decir, cómo se solucionan los problemas jurídicos vinculados con todo ello, y por ende saben cómo se cumplen con las normas, con cada una de las normas, cómo cumplir con cada una de las normas a la medida de cada caso, es decir, según cómo procedan, apliquen a la medida del caso, es decir, según cómo los derechos y deberes procedan, apliquen, deban aplicarse apliquen frente al contenido y alcance, es decir, la naturaleza jurídica, es decir, la forma, es decir, el efecto de cada norma y del todo de la norma, es decir, del derecho, del todo del derecho, del todo de lo definido mediante el derecho. Y a su vez se explica cómo es que existe el control por parte
dentro de lo público, dentro del control público general, no solo vinculado con el sector público, sino dentro del concepto de control público que existe de alguna manera por parte de cualquier persona del sector público o privado, también hay que tener en cuenta los controles de personas como individuos o como organizaciones del sector privado, por ejemplo, las auditorías. ¿Cómo es una auditoría válida a nivel preventivo y a nivel correctivo? ¿O cómo a nivel preventivo se forma una prueba gracias a una dinámica, una forma de control por parte del sector privado o público y cómo ello se debe presentar y puede presentar y presenta como prueba de la diligencia o de la culpa de algo? Es decir, cuál es el criterio técnico jurídico para la formación de pruebas con el control público preventivo correctivo para que precisamente demuestren la diligencia y la culpa y por ende cómo se fundamenta jurídicamente ello para que sea claro qué es una prueba y qué es lo que prueba y cuál es la consecuencia de la prueba, ¿cierto? Por parte entonces del control público de los sectores privado y público a nivel extranjero, nacional e internacional, a nivel de lo nacional, extranjero e internacional. Y a la vez se explica el fundamento jurídico senior avanzado sobre la forma en la que los abogados empresariales, los abogados de negocios, los abogados comercialistas, mercantiles, mercantilistas, corporativos, se complementan con productos válidos de legal tech, de tecnología jurídica, de tecnología legal. Y precisamente también cómo es que existe, se aclara cómo existe, el fundamento jurídico de cómo existe la tecnología legal, la tecnología jurídica, los productos de legal tech de una forma válida. Y por ende, a la vez, como consecuencia de ello, se aclara cómo existe la tecnología jurídica, los productos legal tech de una forma inválida. Y por eso se aclara que precisamente solo los productos armónicos con los derechos y deberes son un complemento del abogado y los que no lo son son una complejidad innecesaria, una complicación, una forma precisamente de falta de eficacia jurídica, de negligencia o incluso de dolo cuando existe la intención de emplear un producto antijurídico para precisamente causar un daño y en general incumplir con el derecho. Todo depende de la intención. Entonces se explica en general el universo de los fundamentos jurídicos vinculados con la forma de complementar a los abogados de negocios, a los abogados empresariales, a los abogados comerciales, mercantiles, corporativos, frente a los legal tech, con los productos conocidos como de legal tech, de tecnología jurídica legal, y cómo a la vez se detectan los problemas que existen con los productos de legal tech antijurídicos y propiamente cómo existe lo legal tech de una forma antijurídica y lo legal tech antijurídico y cuál es la consecuencia y el efecto jurídico de ello. Y por ende se aclara que entonces no todo legal tech, no todo lo legal tech es un complemento, ¿cierto? Y a la vez que sí es posible un complemento cuando se trata de lo válido, porque por ende es una forma más óptima de realizar el ejercicio jurídico profesional según el alcance de cada abogacía en el caso y propiamente dentro de ello, por ende, según el alcance de lo que dependa jurídicamente, lo vinculado jurídicamente, lo correspondiente jurídicamente con la forma en la cual existe el respectivo producto de Legal Tech. Y por su parte se explica la irresponsabilidad de los abogados. La irresponsabilidad de los abogados en cuanto a que el abogado irresponsable es reemplazable, porque si existe de una forma negligente, porque no conoce el derecho y por ende los fundamentos jurídicos, por ende a nivel profesional jurídico, como un profesional del derecho, es decir, del conocimiento y aplicación de los derechos y deberes, pues es reemplazable por un producto de inteligencia artificial, porque un producto de inteligencia artificial se basa precisamente en la forma relacionada con las normas, pero no en el fondo, o no completamente en el fondo. Mientras que precisamente los abogados diligentes, los abogados que conocen a nivel senior, avanzado, los fundamentos del derecho y que los aplican, son abogados irreemplazables. Entonces se explica propiamente en este punto la irreemplazabilidad de los abogados de negocios cuando manejan diligentemente con alto rigor jurídico y por ende de manera contundente, óptima, y por ende solucionando de la manera más simple posible los problemas jurídicos de los casos en cuanto a casos jurídicos preventivos y correctivos relacionados de alguna manera con IA mercantil, comercial. Y por ende aquí se aclara cómo se maneja la asesoría jurídica válida, la consultoría jurídica válida, la investigación jurídica válida y dentro de ello la metodología válida y a su vez la auditoría válida, cómo existe la auditoría válida y frente al manejo de casos correctivos se explica cómo existe el litigio válido, es decir, el proceso válido para un litigio, para solucionar un problema a nivel general y específicamente frente al arbitraje como forma específica de
la actuación del litigio, en el litigio, la forma específica del litigio como arbitraje y a la vez las formas válidas en las que existen los mecanismos alternativos de solución de conflictos y por ende, cuando no se trata de mecanismos de solución de conflictos porque son mecanismos antijurídicos. Por ejemplo, una mediación basada en lo antijurídico, pues no es una solución de conflictos. Precisamente deja es latente el conflicto y propiamente sigue existiendo el conflicto porque no se ha logrado justicia y por ende se incrementa el conflicto. Y se complejiza la situación y hay que desgastar, agotar más formas, más procesos. Hay que extender el proceso hasta lograr una solución porque con lo antijurídico no se soluciona y por ende no se logra la justicia y por ende no se termina el caso relacionado con un conflicto vinculado de alguna manera con IA mercantil. Ahora, en cuanto al perfil mío como el profesor, soy certificado como postdoctor en Derecho, tengo un doctorado en Derecho, tengo un magíster en Derecho Mercantil Comercial y a la vez soy máster, es decir, especialista en Derecho y Tecnologías de la Información y en Derecho de las Telecomunicaciones. Y soy autor de varios libros sobre validez jurídica en general y frente a la inteligencia artificial mercantil en particular, frente a lo comercial en particular, y me enfoco en fundamentos jurídicos en cuanto a lo mercantil porque es la forma en la cual los derechos y deberes se aclaran y por ende es la forma en la cual se detectan y solucionan los problemas jurídicos de los casos preventivos y correctivos de forma óptima. Entonces me especializo propiamente en fundamentos jurídicos avanzados frente a lo mercantil en cuanto a la IA, en relación específica con la IA, es decir, en fundamentos jurídicos en relación con la IA mercantil comercial. Y precisamente soy el fundador de Ligadly, que donde nos enfocamos en educación de alto nivel jurídico para los abogados mediante los fundamentos jurídicos en relación con la IA mercantil. Y por eso reitero el mensaje. Esto brinda una capacidad jurídica universal porque así cuando se conocen y aplican a nivel senior, avanzado, profesional jurídico, los fundamentos del derecho, los fundamentos jurídicos frente a la IA mercantil, se es capaz de conocer la forma jurídica, la naturaleza jurídica del caso y dentro de ello la naturaleza jurídica de la respectiva IA mercantil comercial y por ende se es capaz de detectar los problemas jurídicos y de resolverlos, es decir, de lograr soluciones jurídicas óptimas, preventiva y correctivamente, es decir, justicia a nivel preventivo o correctivo. Y la metodología es una metodología en la cual se explican los temas de manera organizada, clara, contundente y se da interacción con los abogados asistentes para retroalimentar los mensajes. Y por ende se aclara el deber ser jurídico de la IA mercantil y por ende la forma de la validez, eficacia y seguridad jurídicas, es decir, de la diligencia, como abogados en el manejo de casos jurídicos preventivos y correctivos relacionados de alguna manera con IA mercantil comercial. Y por eso los abogados se convierten en irreemplazables. Y los abogados que se inscriben obtienen la presentación del curso de una manera organizada, detallada, clara, completa, contundente y a la vez la grabación de las sesiones para que las puedan emplear, para que puedan emplear ese conocimiento, esas grabaciones para fines educativos internos. Y por último, en cuanto al precio y la forma de inscribirse, la forma de inscripción, el precio es de solo $100 estadounidenses. Es un curso que brinda alto valor y la inversión precisamente es especial, no es elevada y por ende el retorno de la inversión es alto porque los abogados aumentan su perfil jurídico, obtienen un conocimiento jurídico de alto valor y por ende pues por supuesto, van a obtener incluso como beneficio económico algo superior al precio de la inscripción y con gusto este precio se da a la vez para que todo abogado que desee inscribirse lo pueda hacer. Y así se logra un ambiente de interacción continua por parte del profesor del curso y de los abogados, por parte de toda la comunidad de abogados que exista en el curso, incluida la del abogado profesor. Y por eso es algo que se da en línea y algo universal y por ende está disponible para cualquier abogado interesado y se realiza el pago mediante PayPal, que es una plataforma de pago segura. Y el curso precisamente se basa
no solo en explicar principios jurídicos comúnmente conocidos, sino en profundizar ello y aumentar la capacidad de los abogados para que con alto rendimiento puedan manejar casos jurídicos, es decir, resolver casos jurídicos, es decir, lograr soluciones jurídicas en los asuntos jurídicos, en los casos, en las relaciones jurídicas donde participen como abogados que se vinculen con IA mercantil, de alguna forma vinculadas con IA mercantil comercial. Entonces es algo más allá de los principios generales del derecho o de lo conocido como principios jurídicos o de lo conocido como filosofía del derecho a nivel general. Es la explicación, la concreción, la especificación del derecho a la medida de lo mercantil, específicamente a la medida de las particularidades jurídicas de la IA mercantil comercial. Por eso... El derecho solo es uno, es decir, no se trata de que exista un derecho privado o un derecho público o un derecho comercial, mercantil, empresarial de los negocios o un derecho incluso digital o un derecho corporativo. No, el derecho es uno y por ende los derechos y deberes son unos y por eso los fundamentos del derecho, los fundamentos jurídicos son universales y una vez el abogado los conoce y aplica profesionalmente, es contundente en su ejercicio profesional vinculado con IA mercantil, comercial. Y los abogados que realizan todo el curso obtienen nuestro certificado Legally de asistencia y es importante indicar que somos una empresa inscrita en el registro mercantil de Toronto en Ontario, Canadá. Nos registramos como empresa mercantil en el registro de empresas de Ontario, Canadá y por ende el certificado indica ello y les da alto impacto y por ende a la vez brinda un alto valor jurídico en cuanto a su certificación como abogados. Y las inscripciones simplemente se dan escribiéndonos a esta cuenta de correo electrónico foundations@legadly.ca. Foundations significa fundamentos en inglés. Y así nos contactan, nos indican su solicitud de inscripción y les enviamos una orden de pago mediante PayPal y una vez la pagan quedan inscritos y posteriormente les enviamos la información de acceso al curso. Y reitero que el curso se da 2 sábados, el 18 y el 25 de octubre. Creo que ha quedado claro el alto valor jurídico para los abogados. Espero que se inscriban y nos vemos pronto. Un fraternal saludo. Gracias.